de los Derechos Humanos en Baja California Sur. El día de hoy tengo el honor de estar con ustedes este martes, como bien lo habíamos comentado la emisión pasada. Vero se despide de nosotros y estaré acompañándolos a partir de este martes y en todas estas ediciones. Como todos los martes, tengo el gusto de que me acompañe la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la maestra Charlín Ramos. Muy buenos días, maestra. Muy buenos días, qué gusto estar aquí compartiendo con todas ustedes y con todas las personas que se unen cada martes a las 10 de la mañana para conocer sobre sus derechos humanos, cómo ejercerlos, cómo defenderlos y por supuesto cómo evitar violarlos. Ahora en esta ocasión hablando de un tema muy especial que es justamente el regreso a clases y cómo tenemos que asegurarnos de que las niñas, niños y adolescentes estén protegidos y no vulneremos los derechos humanos en este inicio de clases. Así es un tema súper interesante porque sobre todo los padres de familia son personas, bueno, ahora sí que tienen que estar en pro de todo esto y sobre todo muy alerta de las cosas que pasan con nuestros hijos, con nuestras hijas, para que pues ahora sí, ¿no? Evitar este tema de la violación de sus derechos. Y bueno, justamente para este tema tan importante nos acompaña Ámbar Cota. Ella es psicóloga y también colaboradora de Centro Mujeres ACE. Bienvenida, Ámbar. Hola, muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues un honor estar aquí frente a estas figuras importantes y pues defensoras de los derechos humanos, ¿no? Muchas gracias. Madrina del Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, justamente como comentaba la maestra Charlín, este tema tan importante que es el regreso a clases, ¿no? Justamente a veces muchos de los padres no se dan cuenta de estas situaciones que pueden pasar sus hijos y sus hijas. Y bueno, tú tienes esta experiencia justamente del programa de Copado, un programa que justamente está dentro de las escuelas. No sé si te gustaría platicarnos un poco para que también las personas que nos están escuchando en casita y los que nos ven también en televisión puedan tener un poco de contexto. Pues bueno, Copado es un programa que pues es de Centro Mujeres, pues ya tiene bastantes años siendo aplicado en las escuelas. Estamos enfocados más en las secundarias, ¿no? Enfocadas en estas secundarias que están ubicadas pues en las periferias, en donde pues es más difícil que llegue la información, que se lleve la ayuda en este sentido. Entonces, pues Copado es un programa de prevención de violencia sexual. Lo que hacemos pues es la formación de jóvenes líderes de estas escuelas, en donde pues ellos van capacitándose, van reflexionando, van cuestionando sus propias ideas, sus propias creencias y pues van ahora sí como cuestionando pues todo lo que tiene que ver con la violencia sexual, con la violencia de género. Entonces, pues ya a través de estos cuestionamientos, de esta reflexión, de esta retroalimentación entre ellos y ellas, porque pues son hombres y mujeres los que están dentro del programa, pues a lo mejor como que, pues no sé, un chavo no sabe a lo mejor que decirle a una chica esto no me gusta, pues ya él va entendiendo que el impacto que tiene esa palabra o esa acción, ¿no? Y entonces a través de esas reflexiones pues ellos se van desconstruyendo y van aprendiendo sobre la prevención de la violencia sexual. No solo como, esto es violencia sexual, sino que también ellas y ellos van descubriendo muchas situaciones de violencia sexual que están normalizadas, a las que les llamamos que, es un juego, ¿no? No pasa nada si te doy la nalgada, porque tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, ¿no? Entonces, van entendiendo al caminar de las capacitaciones, pues que hay algunas situaciones muy normalizadas de violencia sexual y entonces ya pues finalizan la capacitación y ellos y ellas pues ya un poco más cambiados en cuanto a su mente, pues van trabajando con otros amigos y amigas para difundir información, pero no solo eso, sino también para ya detener las situaciones de violencia sexual, ¿no? Ellos y ellas se van responsabilizando de decir, ok, no solamente es el gobierno, no solamente es mi maestra, sino que yo también como joven puedo tener acción para prevenir la violencia sexual, ¿no? O sea, a lo mejor
no me toca ir a denunciar, pero sí me toca decirle a la persona que lo que le están haciendo no es normal, ¿no? Entonces, les digo, no solo es la difusión, sino como ya el liderazgo de poder detener las situaciones, de poder prevenirlas, de poder informarlas a las personas pues adultas, ¿no? Y entonces... Sobre todo esa importancia de que también las chicas y los chicos conozcan sobre el tema de sus derechos, sí, ¿no? Porque es así cuando te enfrentas ahora sí que a situaciones en las que dices, bueno, a lo mejor esto es normal, ¿no? Pero oye, aguas, están violentando tus derechos y esta es la manera en la que tú puedes acudir a pedir ayuda, ya sea a los maestros, a los padres de familia. Pero, maestra, ¿cuándo es cuando ahora sí que cruzamos esa línea al grado de decir que ya estamos violentando sus derechos? Claro, bueno, aquí hay dos vertientes principales, ¿no? Justamente cuando se trata de personas en lo individual, por ejemplo, los mismos compañeros, ya sea en pares o pues personas de la iniciativa privada, y la otra es cuando hay una autoridad involucrada, claro. Entonces, cuando estamos hablando de particulares, pues usualmente podemos estar hablando de delitos, en dado caso, ¿no? Cuando se da el caso de el acoso, el hostigamiento, el abuso sexual, todo ese tipo de situaciones, cuando son entre particulares, normalmente son delitos, y cuando estamos hablando de una autoridad involucrada, por ejemplo, un personal docente de una institución pública es una autoridad. A veces las maestros y maestras a veces creen que no son porque son maestros, y no, claro que sí, porque si están dentro de una institución pública, por supuesto que son autoridad para temas de pues de derechos humanos y de su posible violación. Entonces, cuando estamos hablando de que ya hay una parte en la que no nada más es entre pares o entre iguales o entre particulares, sino que ya hay una autoridad involucrada, entonces ya empezamos a hablar de una violación de derechos humanos, específicamente cuando se trata de una docencia en una institución educativa a nivel estatal, pues sería competencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos conocer de estos casos de quejas de las presuntas violaciones, y ya cuando se trata de particulares, pues hay que involucrar a las autoridades correspondientes, que cuando se trata de delitos, pues son los ministerios públicos. Justamente en este tema de la violación de los derechos humanos, muchas de las quejas que nosotros recibimos acá en la comisión justamente es parte, ¿no?, del regreso a clases. ¿Cuáles son ahora sí que cuáles son los desafíos que tú consideras, Ámbar, que se enfrentan todos los chicos y chicas en el regreso a clases en cuanto a la cuestión de pues alguna violencia sexual o incluso cualquier tipo de violación a sus derechos? Pues yo creo que el desafío es que muchas veces, pues ahorita este periodo, este cambio de ciclo, pues es como nuevos a las secundarias, nuevos a las primarias. Y entonces a lo mejor esa red de apoyo que tenían en la primaria, pues ya no la van a tener al cambio de la secundaria, ¿no? Y entonces es precisamente, por ejemplo, con las nuevas y los nuevos, pues que a lo mejor no encuentran una red de apoyo y a lo mejor están pasando por una situación, pues también simplemente el cambio de maestros por los grados y eso, pues ya también desestabiliza que a lo mejor ellas y ellos se sientan en la confianza de platicar alguna situación de violencia sexual con los maestros o las maestras, ¿no? Entonces creo que va desde ese desafío, pues también el miedo como de un nuevo ciclo, un nuevo periodo, y ese nerviosismo, pues que de cierta manera es natural que nos pongamos vulnerables porque es como, ay, pues no sé qué va a pasar, las expectativas, a lo mejor ingresan nuevas personas al plantel y que no sabemos pues también cuáles son las mañas o los valores que tengan, ¿no? Entonces creo que desde ese momento pues es como que parten casi de cero para poder nuevamente formar redes de apoyo para poder sentir que si algo pasa pueden confiar en alguien, ¿no? Y creo que también es como los papás y las mamás se preparan uniformes y eso, pero creo que también es bien importante prepararlos en este tipo de situaciones, en estas problemáticas, para que pues ya vayan como, bueno, esto no me debe de pasar, o si me pasa, sé que debo de acudir con
tal persona, ¿no? Entonces, Tocaste es un tema súper importante, que es el tema de los uniformes, ¿no? Este tema juega un papel muy importante en la vida de las y de los estudiantes, porque justamente hay algunos que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo no me siento a gusto con la falda, yo prefiero usar pantalón, o los chicos también, ¿sabes qué? Hace mucho calor y yo también puedo utilizar falda, ¿no? Entonces, existe un alto nivel de discriminación en las escuelas debido a esto. ¿Cuándo es cuando se considera que realmente estás, digamos que ya cruzando esa línea de no respetar tal vez las políticas de la escuela? ¿Y cuándo es cuando ya se considera también una discriminación a ellos? Sí, pues yo creo que en algún punto, bueno, en las escuelas en las que he estado trabajando, pues sí se maneja un poco más de flexibilidad en el sentido de que pues son escuelas en donde es como de bajos recursos, y aparte pues se hace calor, ¿no? Entonces en algunos momentos sí está la flexibilidad de, ok, no tienes el uniforme, pues o sea, no pasa nada, solo llévate algo que sea parte de la escuela, que te ubique nada más con el sentido de seguridad de que si algo pasa sabemos que seas parte de esta escuela, pero sí me ha tocado ir a otras escuelas en las ferias y, o sea, es muy marcado el que les pidan los uniformes, o sea, el que solo el día que te toca pants, ese es el día que vas a llevarlo, ¿no? Y entonces pues ahí es en el momento, pues las chicas muchas veces en los programas nos hablan como, es que a veces me está bajando muchísimo y entonces es bien incómodo llevarme la falda, pero pues no me puedo, o sea, no puedo llevarme otra cosa porque no me lo permiten o porque me amerita un reporte. Entonces creo que en esa línea de la no flexibilidad es cuando entramos en esta discriminación, ¿no? Y en estos, pues en el derecho de poder expresarse libremente, incluso hasta en su propia figura, pues en su propia forma de vestir, ¿no? Claro, y es algo que no solamente lo vemos en esta época, ¿no? También hay una parte que ya lo vivíamos desde hace muchos años. En lo personal, a mí me llegó a pasar que justamente a mí no me dejaban ir con cierto color de tenis, o sabes que las uñas, o que el cabello, o no, o te ves mal, o la falda. Entonces siempre ha existido esta parte de discriminación hacia las chicas y a los chicos, y creo que también es muy importante, ¿no? El tema de la educación en cuanto también a los maestros, también como a los padres de familia. Maestra, platíquenos un poco acerca justamente de lo que estaba platicando Ámbar. ¿Cuáles son los derechos que serían violentados ahora sí que en el tema de la discriminación hacia las chicas y a los chicos con el tema de los uniformes? Claro, es que venimos de un cambio de paradigma. A la escuela se va a estudiar, a aprender. Entonces, realmente, ¿cuál es el derecho que es el principal cuando una niña, niño o adolescente acude a una institución educativa? Pues justamente el de ejercicio de su derecho a la educación. Cuando cualquier otra situación pues se ve superior a ese derecho a la educación, ahí ya estamos mal, ¿no? Entonces, porque no trajo pantalón, entonces no le permito el acceso a la educación y le digo que se tiene que ir a su casa. Ahí hay una presunta violación de derechos humanos. Porque no trae el cabello de cierta manera con el corte que nosotros decimos que tiene que ser, bueno, entonces no entra a la escuela. Entonces esta escuela está impidiendo el acceso a su derecho a la educación. Ya hay criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de varios tribunales en los cuales se ha quedado claro que el interés superior de la niñez está por encima de cualquier cosa. Volvamos a decirlo. El interés superior de la niñez está por encima de cualquier otra circunstancia, del uniforme, del reglamento interno, de las políticas que el director o la directora de ese plantel educativo consideran que son correctas, incluso de lo que los padres y madres de familia consideren que está dentro de sus propios parámetros. Es decir, si un padre o mamá dice, pues si no te cortas el cabello no te llevo a la escuela. Eso tampoco, eso también es una violación. Exactamente. Entonces, no existe ninguna situación que amerite el impedimento al derecho al acceso a la educación como el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Y entrando en estas nuevas dinámicas, justamente lo que decía Ámbar es tan importante, ¿no? Y por eso, el crear estas personas que sean líderes dentro de las instituciones educativas es tan importante. Cuando estuvimos trabajando el año pasado, justamente en toda la parte de
de la creación y la firma de las redes de atención a los casos de acoso y hostigamiento sexual en los planteles educativos acá en Baja California Sur, es uno de los puntos en los que insistimos, porque en el protocolo hemos de decir que no venía la inclusión de un representante de las y los estudiantes en las mesas de dirección y en las mesas de trabajo, solamente autoridades. Y precisamente la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur hicimos este hincapié en que en cada red de apoyo tenía que estar el representante estudiantil, precisamente para que sean parte de la toma de decisiones. Esta toma de decisiones que también los debe de involucrar a ellos, que no nada más es decir, bueno, yo te estoy dictando que las cosas deben de ser así. Pero nosotros continuamos con este tema tan importante que es el tema de la violación de los derechos humanos en el regreso a clases con los estudiantes, con las y los estudiantes, pero nosotros nos vamos antes a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen.
Regresamos a Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Baja California Sur. Continuamos con nuestra invitada del día de hoy, la licenciada Ámbar Cota, que justamente estábamos platicando el tema del regreso a clases, la violación de los derechos humanos que se enfrentan las y los chicos en esta parte, no solamente con ellos mismos, ¿no? En el tema también con los maestros y con todo el personal docente y administrativo que pueden ejercer algún tipo de violación a sus derechos. Ámbar, coméntanos, justamente en el tema de tu programa, en el programa Copado, ¿has presentado alguna queja o algún, ahora sí que por parte de las chicas y chicos, del tema de violación en cuanto a sus escuelas? Sí, fíjate que sí hemos tenido situaciones de violencia sexual, y también de tipo de violencia, ¿no? Entonces, muchas veces también el problema con el que nos estamos topando es que, pues, sí conocen el protocolo, los maestros, las direcciones y todo, pero no se aplica. O sea, ese es el problema más grande, y por más que tú es como, oye, pues es que está este protocolo y tienes que aplicarlo, o sea, tú tienes que, ahora sí, que velar por el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. O sea, es como el miedo de los maestros, muchas veces también es como entender que a lo mejor un proceso, o sea, y no es justificación, ¿no? Pero, o sea, tarda muchísimo, entonces hemos estado nosotros ahí presionando para que sí se llegue a aplicar. Yo creo que también es importante en esta preparación de ellos, de los maestros y maestras, pues, que tienen como cursos anteriores, pues una buena refrescada sobre el protocolo, y realmente que alguien les ayude a comprender qué significa aplicar el protocolo, qué significa que ellas y ellos estén como autoridades en las escuelas, no solamente para dar órdenes y eso, sino simplemente también para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Entonces hemos tenido situaciones en donde pues hemos tenido que insistir muchísimo para que se apliquen los protocolos. Muchas veces les puedo confesar que es el miedo de que cuando tú empiezas a leerles las obligaciones que tienen, te cierren las puertas de las escuelas, o sea, porque muchas veces es como, no, sí, qué padre la prevención de violencia sexual y tú se las vas a enseñar y la sexualidad, pero ya cuando me toca a mí agarrar la responsabilidad de un caso, de una situación, entonces ahí ya me empieza a incomodar el programa. O sea, sí nos ha pasado en algunas escuelas en donde pues sí hemos tenido que nos han cerrado las puertas en algún momento por estas pues ahora sí que decirles, oye, esto está pasando y hay que hacerlo así. Me ha tocado en pláticas con los maestros y es como, no, pero es que yo no lo quiero aplicar porque luego a mí me va mal y luego se ponen agresivos conmigo, y es así como que no, o sea, si haces todo como debe ser, como el protocolo, pues tienes la protección de ti, de tu persona, ¿no? O sea, pues ahí me ha tocado darles algunos recursos como la denuncia anónima también, o sea, ok, no te quieres, o sea, arriesgar. No te quieres arriesgar, pero no hay opción para decir, no, aquí está la denuncia anónima y no te puedes excusar de que no puedes hacer nada o no debes de hacer, ¿no? Entonces sí hemos tenido mucho ese problema no de desconocimiento de los protocolos, pero sí de no querer aplicarlos. Y creo que el desconocimiento va en el entendido de que, pues, no aplicarlos genera que ellos, pues, no se responsabilicen y sea, pues, casi el delito, por así decirlo, ¿no? Que también sean parte, ¿no?, del delito. Este tema de los protocolos es algo muy importante. Ahora con lo que comentas de que ciertos maestros dicen, bueno, es que yo tengo miedo a que me sancionen, a que me corran del trabajo, a que también me cierran las puertas en cualquier otra escuela como maestro, ¿no?, como docente. Entonces, ¿cuál es el protocolo que se debería de seguir en estos casos cuando ya existe una queja de una situación de violencia, ya sea sexual o otro tipo de violencia, pero que ahora sí que el tema de los maestros, bueno, es que ya no está en mí, también está en los directivos? Claro. El miedo deviene de la ignorancia. Entonces, justamente cuando uno no sabe qué hacer, pues ahí es como que me da miedo, y entonces
pienso, muchos docentes pueden pensar que el no hacer nada es la mejor opción, pero en realidad es lo peor. Lo peor que Exacto. pueden hacer es no hacer nada, porque precisamente las obligaciones que les corresponden como maestras, maestros y personal administrativo en algún plantel justamente es asegurarse como adultos responsables de la seguridad de las niñas, niños y adolescentes mientras se encuentran en el plantel y de la vigilancia por el respeto a todos sus derechos humanos. Pues lo peor que puedes hacer es no hacer nada ante una situación que está haciendo de tu conocimiento, porque entonces nada más por ese solo hecho, recordemos que los derechos humanos se violan por acciones o por omisiones. ¿Eso qué significa? Es por hacer algo que no tenías derecho a hacer o por no hacer algo que tenías la obligación de hacer. Claro. Entonces lo peor que se puede hacer es ignorarlo y pensar que con eso se va a ir el problema. El problema no se va a ir, al contrario. Lo que va a pasar es que ahora, si fue una situación en la cual, por ejemplo, el caso más común que nos llega en las quejas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos suele ser el tema de que hay una situación de acoso escolar o de hostigamiento entre los compañeros en la escuela, lo que comúnmente conocemos como bullying, ¿no? Y entonces el maestro o la maestra se entera de esta situación y toma la decisión de, ay, pues que se arreglen entre ellos, ¿no? Error garrafal, porque si había una situación en la cual el maestro o maestra no tenía la responsabilidad porque se trata de una situación de acoso o hostigamiento entre dos alumnos, alumnas, que pues se tiene que atender a ver qué son las causas, por qué ese alumno o esa alumna está teniendo estas actividades antisociales dentro de la institución y está violentando a sus compañeros y compañeras, que usualmente deviene de otro tipo de situaciones, de la forma en la que ese niño, niña o adolescente fue criado, con qué valores, qué es lo que les enseñan y es lo que van y replican de esta manera en las escuelas, siendo también violentos dentro de este mismo círculo de violencia que usualmente las personas que ejercen violencia en un centro educativo suelen sufrir violencia en casa, ¿no? Entonces, esa situación que era nada más de dos alumnos y alumnas, y la maestra o maestro que hubiera actuado de manera responsable hubiera atendido la situación y de inmediato llevarla al superior para que se hagan las reuniones de trabajo con las madres y padres de familia para identificar qué es lo que está pasando, las reuniones y capacitaciones y pláticas con esos alumnos para poder ir poco a poco modificando estos patrones de conducta tan dañinos, pues entonces no hace nada. Y entonces ya se vuelve parte de esa cadena de violencia, porque al decidir no actuar y decir que ellos solitos se atiendan y que lo resuelvan entre ellos, ya está volviéndose parte de esa cadena de violencia en contra de la víctima que está sufriendo esta situación de bullying. ¿Consideran que es importante el tema de la educación en los maestros? Pero también ya hablamos este tema, ¿no? Que dices tú, bueno, es que ya también los educamos en cuestión de la violencia, los educamos en cuestión de esto y aquello, pero realmente a veces no hacen nada, ¿no? Entonces, ¿qué consideras, Ámbar, que deberían de ser ahora sí que las medidas preventivas para que este tipo de violencia en las escuelas pues no se pueda ejercer? Pues yo creo que a medida más preventiva, o sea, yo siempre he pensado como, bueno, está la comisión, las supervisiones constantes en las escuelas para que también se tenga como este espacio de entre esta supervisión con los jóvenes y las jóvenes porque pues si se van directamente a los maestros van a decir, oye, no pasa nada aquí, entonces creo que serían como estos espacios en donde ellas y ellos pudieran como denunciar las situaciones y entonces, pues bueno, para mí es como esta comisión o esta supervisión, decir, oye, tienes todas estas quejas y cómo se han movido, ¿no? O sea, preguntarles a las y los jóvenes si han tenido una solución por parte de los maestros, de las maestras y no, y entonces ahí es como, ok, ahora sí como, pues no castigarlos, pero, o sea, sí empezar a hacerles llamadas de atención de, oye, tienes un protocolo, tienes tantas quejas, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se está moviendo? Entonces, creo que parte de esto tiene que ver con un trabajo muy fuerte en supervisar en las escuelas que se estén llevando los protocolos. O sea, de nada sirve que estén capacitadas, lo sepan, si no sienten... no vas a llevar a cabo los protocolos. Y no sé si recuerden también que, bueno, en épocas así de nuestra niñez,
pues existía esta parte de que nos golpeaban, de que si hacíamos jalón algo de cabello, el jalón de levantar la cabellos, pero sobre todo que los maestros también era de que, ¿sabes qué? Te portaste mal, te voy a poner las orejas de burro, ¿no? Algo O sacarte algo del pésimo. salón, ¿no? Sí, Sí. o sacarte del salón. A mí me llegaron a sacar del salón varias veces. Pero bueno, seguimos platicando nosotras de este tema tan importante. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el respeto de tus derechos. ¡Chuy! En la pantalla y al aire. 40 de conexión. 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia. Las señales que nos unen. Estamos de regreso por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Baja California Sur. Recuerden que también estamos en redes sociales y a través de la señal de Canal 8 por la 99.1 de FM y la 1050 de AM.
Antes de irnos al corte, platicábamos estas situaciones en las que nos encontrábamos en las escuelas, cuando éramos niñas, cuando éramos niños, tiempo atrás, que a lo mejor puede que también se pueda vivir en estos tiempos, ¿no? El típico de que, bueno, te portaste mal, te pongo las orejas de burro y te vas a la esquina. O, ¿sabes qué? Ya no te soportamos, mejor salte del salón. ¿Has tenido algunos casos similares, Ámbar, en las escuelas en las que trabajas actualmente? Sí, bastante. Yo creo que quienes más señaladas y señaladas están son jóvenes que casi tienen pues todos los síntomas de un trastorno por déficit de atención, y entonces pues estas escuelas realmente sí tienen personal, pero pues arrebasan los casos, y entonces es como, bueno, vamos a atender, pero los casos que pues la niño sí se porta bien, ¿no? Pero me ha tocado, hubo un caso en una escuela en donde pues el joven tuvo que dejar de estudiar precisamente porque pues era, o sea, hasta los propios jóvenes, o sea, los maestros y maestras generan el clima para que las y los demás lo señalen como problema, ¿no? O sea, un niño problemático. Entonces, aparte de sufrir por parte de los maestros, sufrí el rechazo de todas y todos, y yo siempre lo incluí en el programa, pues, o sea, y sí me decían los maestros, es que yo no sé cómo lo aguantas, pues es que no es de aguantar, es incluirlo, o sea, no, si tú lo incluyes, porque, ¿qué es lo que está haciendo? O sea, él está buscando ser parte de algo, y entonces a lo mejor en su forma de hacerlo va a ser así, y pues me tocó un caso de un joven en donde, pues, sí tenía muchos problemas en la escuela, o sea, estaban como a punto de correrlo y así, pues me dijeron el maestro así como, oye, es que dinos qué podemos hacer, y entonces ya estuve haciéndoles algunas evaluaciones, algunas entrevistas y así, y pues yo dije, es que es muy probable que él tenga el trastorno de déficit de atención, yo no lo puedo diagnosticar como tal, o sea, pero quien les va a dar el diagnóstico certero sería un psiquiatra, y créanme que pues lo que se necesita es bajarle mucho a la impulsividad, y entonces pues el déficit de atención es algo que también se debe de tratar con un tratamiento psicofarmacológico, pero pues obviamente va por receta de un psiquiatra, ¿no? Entonces yo les dije, o sea, si esta es la opción, pues hay que hablarle al papá. Se hizo una cita a un psiquiatra para poder que él llevara su tratamiento, y el papá jamás apareció. Entonces, pues ahí hubo este acto de discriminación, por más que se les abogó de, oye, sí, otra carta, no hay problema, y se le llamaba al papá, y el papá nada apareció, pues el joven terminó, o sea, lo terminaron sacando, volvió, pero, o sea, es como, te tengo ahí, nada más por tenerte, pero no te estoy dando la atención que debí. Yo en algún momento busqué algunos ejercicios para que pudiera concentrarse, pero tampoco fueron aplicados, pues entonces también existe muchísima discriminación en ese sentido, o sea, en el que pues en las escuelas niño problema es niño problema, y no hay como, o sea, no hay como un criterio para decir, oye, algo está pasando en este joven. Es con las uniformes también, pues, o sea, no sabes por qué la chica quiere llevarse pants, o sea, esa es una señal de que algo puede estar pasando, y por algo insiste en llevarse el pants, o sea, entonces sí, esas son las situaciones que hemos estado. Como Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ¿cómo podemos intervenir en este tipo de casos cuando se reporta este tipo de casos de violación? ¿Es ahora sí que necesario esperarse a que recibamos esta queja? O sea, no. Quien tenga conocimiento, como se trata de niños, niñas y adolescentes, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene autorización por ley de entrar y atender la situación de oficio, que es lo que se llama, y no a petición de parte, que es el principio general, que son términos jurídicos que a veces se complican mucho, pero para hacerlo muy sencillo para la audiencia, pues a petición de parte es la persona que está siendo afectada personalmente por una situación que considera un acto de autoridad, pues entonces va y solicita la intervención de la comisión para atender y revisar e investigar una presunta violación de derechos humanos. Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, ese principio que es general no aplica, y aplica la excepción, que es que la comisión que tenga conocimiento de esta situación por cualquier medio puede entrar directamente a atender la situación.
por cualquier medio. Puede ser un compañerito de la escuela que mandó un mensaje por Facebook, o llamaron, la tía del niño llamó por teléfono y avisó que estaba pasando esta situación, un maestro o una maestra que está viendo que el papá, por ejemplo en este caso, que no está cumpliendo con sus obligaciones de patria potestad para cuidar y velar por el bienestar de su hijo, considera que la comisión tiene que entrar. Cualquiera de los medios, por cualquier persona adulta o menor de edad, podemos tener conocimiento de esta situación y entonces podemos entrar directamente de lleno a atender la situación. Usualmente, si vemos una cuestión de una presunta violación de derechos humanos, iniciamos la queja de oficio y empezamos la investigación. Como parte de los procesos de queja, ahora justamente el año pasado, pues ya implementamos la incorporación de la conciliación como uno de los elementos de la resolución de las quejas, que siempre ha estado en ley, pero no se estaba aplicando en la realidad en los procedimientos. Desde el año pasado ya empezamos a aplicarlos y ha sido exitosa. Al menos 3 de los casos del año pasado se resolvieron justamente a través de estos medios de conciliación. Uno en particular en una escuela en donde justamente la institución educativa vulneró y violentó a la persona menor de edad que quería llevar el uniforme con pantalón. Era de sexo mujer y quería llevar pantalón, y la institución educativa le prohibió el acceso al plantel por esta situación. Evidentemente una situación de violación de derechos humanos, se llevó la queja, se realizaron a través de las conciliaciones, las pláticas con la autoridad responsable, admitieron pues que habían actuado de manera incorrecta al recibir toda la información correspondiente por parte de el visitador y la visitadora que estuvieron involucrados en el caso, y la autoridad atendió a la situación, se responsabilizó de su mal actuar, ofreció disculpas a la persona menor de edad, y al final del día se resolvió la situación a través de la conciliación. Evidentemente es el mejor panorama, porque entonces se conciliaron cuáles eran los medios de reparación en ese caso particular, y fue una situación muy exitosa. Evidentemente ya no tuvo que llegar a una recomendación porque se resolvió a través de la conciliación, pero ha habido otros casos en los que lamentablemente una autoridad responsable que no está sensibilizada y no quiere hacerse responsable de esta parte, pues completa el procedimiento y entonces va a la recomendación y entonces ya tiene que cumplirla en este sentido, ¿no? Pero justamente a través del proceso, ya sea de la conciliación o de la investigación de las violaciones de derechos humanos, y si no hay una violación de derechos humanos, si únicamente hay una situación de una atención en particular, pues entonces hay que ir a la canalización. Muchos de estos casos, por ejemplo, cuando se trata de niñas, niños y adolescentes con situaciones especiales que requieren atenciones con ajustes razonables, que para poder cumplir con el derecho al acceso a la educación, justamente las madres y padres de familia tienen que cumplir los procedimientos necesarios para tal efecto. Esto que implica, no nada más el papá o la mamá va a llegar y va a decir, mi hijo tiene déficit de atención, claro, y ya con eso porque yo lo dije. Pues evidentemente no, hay todo un procedimiento, hay que cumplir con los protocolos, con el diagnóstico correcto, porque eso es muy importante, ¿no? Que no caigamos la charlatanería de hay personas que lamentablemente no tienen la ética profesional y se animan a hacer este tipo de diagnósticos así a la ligera y decir, no, pues su hijo tiene déficit de atención y hay que darle tal pastilla, cuando ni siquiera tiene las credenciales, no ha hecho los procedimientos, los exámenes. Para poder llegar a un diagnóstico de esa naturaleza se tienen que cumplir todos estos procedimientos, y los padres y madres de familia tienen la obligación de cumplirlos para asegurarse de tener el diagnóstico correcto. Y una vez que se tiene, pues acudir a la autoridad responsable para solicitar que la escuela haga los ajustes razonables para atender el derecho a la educación de ese niño, niño o adolescente. El tema tan importante que es ahora sí que autodiagnosticarnos, ¿no? Lo vemos mucho también en redes sociales, que ya estamos como en TikTok. Lo googlearon, dice. Ay, fíjate que ya tengo ansiedad, o ya tengo eso, ya tengo aquello. Entonces, incluso también los padres de familia yo creo que mi hijo tiene eso. Entonces, sí, la importancia que también comentaba Ámbar,
el tema de que no solamente un psicólogo es el adecuado o para ahora sí que hacer este tipo de diagnósticos certificados. Nosotros seguimos con este tema en cuestión de la violencia sexual y de diferentes tipos de violencia que se ejercen en las escuelas. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Por el Respeto de tus Derechos. En la pantalla y al aire, 40 de conexión, 30 años de emociones. Canal 8 y la radio de Subcalifornia, las señales que nos unen. Y ya estamos de vuelta por el respeto de tus derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos aquí en Baja California Sur, transmitido gracias a Canal 8. Y continuamos con la entrevista con la licenciada Ámbar Cota. Y antes de irnos al corte estábamos platicando de esta importancia, ¿no? De cómo es realmente realizar un debido diagnóstico certificado, que ahora sí que te diga, sabes que realmente tienes TDA, realmente tienes esto, y cómo también esta parte, ¿no? De los ahora sí que el papel que juegan los padres de familia en este tema, porque no nada más es como, ay, te vas a la escuela y que Dios te bendiga y ahí nos vemos, ¿no? Entonces es importante
esta parte, ¿no? Que los padres de familia se involucren en la vida de sus hijos, no solamente fuera de la escuela, cuando ya regresan a la casa, es también qué es lo que está pasando en tu escuela, por qué estás llegando de tal manera, ver ahora sí que esas alertas, ¿no? Que te pueden decir, bueno, aquí está pasando algo. ¿Cómo consideras que debería de ser este papel de los padres de familia? ¿Cómo crees que deberían de involucrarse de una manera ahora sí que eficaz en este tema de ahora en cuestión de los niños y las niñas y las escuelas? Pues más que nada es que realmente tengamos como, o sea, a veces llegamos cansadas y cansados, pero de los trabajos, pero es importante estar al tanto de estos cambios y señales que las y los adolescentes y niños nos arrojan en cuanto a una situación, por ejemplo, de violencia sexual, ¿no? En el programa de Copado, nosotros hemos tenido mucho éxito en cuanto al enlace con los papás y las mamás, porque al principio, o sea, siempre se les presenta el programa, por ejemplo, ¿no? Y hablamos de esto y de esta manera, entonces primero es como la alarma y la defensiva de los papás y las mamás en donde no se quieren involucrar porque no, ¿cómo le vas a enseñar sexualidad a mis hijos? Y entonces de pronto cuando ven que el programa no está como erotizado, sino más bien simplemente es enseñarles los derechos sexuales y reproductivos a las y los adolescentes y los beneficios que tienen, entonces ahí también es parte de que ellas y ellos se van involucrando. O sea, también tener ese espacio y abrirles pues el campo a los papás de resolver sus dudas y entonces ahí también ya me quiero empezar a involucrar porque me llama la atención, porque muchas veces nos ha tocado pues que hasta los papás y las mamás pues salen aprendiendo de la prevención de la violencia sexual, ¿no? Entonces el papel yo creo que de los papás y las mamás es estar interesados en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los derechos de sus hijos y de sus hijas. Y también este cambio, porque muchas veces siempre viene el lema como, sí tienes derechos, pero también tienes obligaciones, ¿no? O sea, como esta parte súper adultocentrista. Y me acuerdo mucho de una reunión que tuvimos de Redim, en donde ellos decían, es que si ustedes abordan a sus hijos desde esa manera, donde tienes derechos pero obligaciones, lo único que van a provocar es una como defensiva, ¿no? Sí, y entonces, una barrera también, en la cual pues ya no vas a tener estas respuestas que estabas buscando. Y entonces esta persona decía como, oye, pues aborden a los jóvenes haciéndolos como el beneficio de sus derechos, ¿no? O sea, oye, ve a la escuela no porque te lo impongo, ve a la escuela porque eso te va a beneficiar más tarde. Y entonces así se involucraban y entonces ya los papás pues no batallaban tanto en involucrar a los jóvenes también. Entonces creo que es un papel muy importante, no solamente en cuestiones de académicas, sino también en los comportamientos que están teniendo las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, de ver qué está pasando con ellos. O sea, tu hija y hijo no viene de la nada a la defensiva. O sea, algo pasó, o sea, no es porque te quieran arruinar el día. Que te quieran arruinar del día o que esté pasando por la adolescencia. Claro. Maestra, ¿cuál papel juega el tema de la Comisión de los Derechos Humanos en esta importancia también con los padres de familia y las escuelas para la prevención de la violación de los derechos humanos en las niñas y niños? Por supuesto, el papel inicial es de guía. Servimos de guía para brindarles a los padres, madres de familia, cuáles son los ámbitos de su competencia, qué es lo que pueden hacer para mejorar sus relaciones con sus hijos, hijas y adolescentes, y por supuesto en el personal docente también para identificar si tienen dudas respecto de cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus derechos, en el interactuar que tienen dentro del centro educativo con las niñas y adolescentes. Por supuesto servimos de este apoyo. Cuando lamentablemente no se dio la guía o no se siguió la guía y se dio una situación de alguna violación de derechos humanos, por supuesto la comisión entra a la investigación y en dado caso de confirmarse, pues emitiríamos la recomendación y por en medio, por supuesto, abonar a la conciliación. La atención de los puntos, específicamente el llamado a las y los padres de familia y al personal docente en todas las escuelas es que en este periodo que regresan a clases pongan mucha atención
así como antes venimos del paradigma en el cual se fijaban en el uniforme, el largo del cabello, en el corte, ahora enfóquense en las ideas que están transmitiendo a sus hijas, hijos y adolescentes, apostarle justamente a la no discriminación, porque hemos estado recibiendo muchos reportes, lamentablemente, de discriminación en contra de personas de las comunidades indígenas y afromexicanas, de parte de sus compañeros y compañeras de las escuelas, que les hacen burlas por la forma en la que se ven, que les dicen que pues están feos, etcétera. Entonces el llamado a los padres y madres de familia a tener estas pláticas con sus hijos, hijas y adolescentes. Pues muchísimas gracias, maestra. También agradecerte, Ámbar, que estuvieras acá con nosotras platicando de este tema tan importante para los padres de familia y también para los docentes y las escuelas, para la prevención de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Y recuerden también que nosotros tenemos un número de atención a quejas 24 horas para cualquier emergencia, pero también para guiarlos en cualquier situación que ustedes puedan presentar, y ahora sí que ya sea llevar un protocolo, un proceso o canalizarlos a las independencias que se requieran. Les recuerdo rápidamente, el número es 612-12-764-28, 612-12-764-28. Agradecerles por esta emisión más. Yo soy Diana Santana, nos vemos el próximo martes. Esto fue Por el Respeto de Tus Derechos, un programa de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California Sur. Nos escuchamos el próximo martes a las 10 de la mañana. Por el respeto de tus derechos.